Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos de Barthes y el grado cero. Una vez que hemos estudiado un poco sobre el lenguaje, el signo y cómo se compone, vamos a hablar un poco más sobre la escritura. En esta sesión vamos a analizar el trabajo de Roland Barthes y su obra El grado cero, donde abordaremos la relación entre lenguaje, estilo y escritura y cómo estos elementos en conjunto conforman una identidad literaria. Roland Barthes fue un filósofo, semiólogo y crítico literario nacido en Cherburgo, Francia, en 1915. Fue educado en la Sorbona, donde estudió filosofía clásica. A lo largo de sus estudios contrajo tuberculosis, lo que lo obligó a estar recluido en un hospital donde pasó el tiempo leyendo y escribiendo, sentando las bases para sus futuras obras. Barthes estaba interesado en la manera en que escribimos textos literarios, sus contextos y sus usos. En sus obras introdujo varios conceptos que modifican la manera en que analizamos los textos literarios. En algunas de sus obras, como en Mitologías, analiza su contexto cultural en Francia, tratando de desentrañar los mitos en los elementos modernos de la época, como el cine, publicidad y moda, donde además introduce el término de mito, como un sistema de significados construidos por una cultura y una sociedad. En su texto, SZ, realiza un análisis profundo de la novela Sarracine, donde introduce el concepto de lectura múltiple, donde Barthes sugiere que al momento de leer un texto literario, este puede tener más de una manera de interpretarse, en vez de un significado único y definitivo. En La muerte del autor, Barthes discute sobre la intención del autor al escribir, y que ésta no debería ser la guía principal al interpretar un texto. Él sugiere que el significado de un texto debería surgir únicamente de la interacción entre el texto y el lector. También hace un análisis de numerosos fragmentos literarios, filosóficos y personales, sobre la manera en que expresamos y experimentamos el amor. En su texto, Fragmentos de un discurso amoroso. En su obra El grado cero, que es en la que nos centraremos hoy, Barthes analiza la evolución de los estilos literarios y la búsqueda de una escritura neutra y objetiva. Barthes argumenta que los escritos en su mayoría están influenciados por el autor, sus contextos ideológicos y el contexto que lo rodea. El grado cero de la escritura, publicada en 1953. Es una obra de Roland Barthes donde analiza conceptos ya conocidos como escritura y su evolución en la literatura. Divide su ensayo en dos partes: historia y escritura y las estructuras. En la primera explora los cambios y evolución que ha sufrido la escritura a lo largo de la historia. En particular, se centra en la comparación de la escritura de los siglos XIX y XX. Y en la segunda, Barthes aborda la escritura como una forma de moldear la realidad, y que cada lección de estilo es una lección ideológica. Historia y escritura. En esta parte del ensayo, Barthes comienza describiendo cómo en diferentes momentos de la historia, la escritura ha servido como una representación de la sociedad y las políticas de su tiempo. Compara el siglo XIX, donde la escritura era muy codificada y llena de ornamentos. Este tipo de escritura era formal y compleja, influenciada por las reglas y expectativas de la época, que buscaba distancia entre el autor y su lenguaje. En este siglo se veía la escritura como un arte elevado, y siempre en la búsqueda de la perfección formal y estilística. En esta época había gran diferenciación entre clases sociales, alta cultura y cultura popular. En el siglo XX, Barthes observa que los autores comienzan a escribir de una manera más neutral y objetiva, o como él lo define, escritura blanca, o grado cero de la escritura. Una nueva forma de escritura donde los autores trataban de deshacerse de ornamentos y presentar las ideas de manera clara y directa. Este cambio en la manera de escribir vino de los cambios en el contexto social y político de la época. Las guerras mundiales y los movimientos sociales cuestionan la autoridad y estructuras de poder. La escritura blanca trata de representar una forma de comunicación honesta y más auténtica, alejándose de la escritura influenciada por las ideologías dominantes. La escritura neutra trata de eliminar la subjetividad y la parte emocional del texto, tratando de ser puramente informativa. Barthes señala que esta neutralidad absoluta es imposible de alcanzar. Sostiene que aunque un autor trate de alcanzar la neutralidad completa, siempre tendrá un grado de subjetividad e influencia cultural. Barthes además habla de la relación entre escritura y poder. Explora cómo la manera en que se escribe un texto puede ser una forma de resistencia o de conformidad a las estructuras de poder de la época. La escritura neutra puede ser un intento de resistencia contra las convenciones sociales dominantes.
Al desafiar las formas establecidas, buscan una nueva autenticidad. Aunque una escritura, incluso cuando se intenta ser neutral, está plagada de creencias y contexto de los autores. Por ello menciona que la neutralidad absoluta es una utopía. Las estructuras. En esta parte del ensayo, Barthes se centra en la parte más técnica de la escritura y sus estructuras. En esta sección examina el texto no solo como una comunicación, sino como una práctica estructurada por reglas y convenciones sociales que representan las ideologías y cultura. Barthes habla de la escritura como un sistema de signos que estructuran la realidad, y cada elección de estilo implica una ideología. Habla de la manera en cómo los signos tienen significados y cómo algunos escritores manipulan estos signos, y cómo esto refleja sus intenciones y contextos ideológicos. Profundiza en el concepto de los mitos y sus significados culturales. La escritura puede perpetuar estos mitos o por el contrario cuestionarlo. Barthes no habla de los mitos como fábulas o historias antiguas, sino como mecanismos por los cuales las ideologías se presentan como verdades absolutas. Estos mitos cumplen funciones dentro de la sociedad. Legitiman ideologías, lo que permite perpetuar maneras de pensar y que ciertas construcciones sociales parezcan naturales y universales. Por ejemplo, los roles de género. También, los mitos simplifican la realidad, disminuyendo los fenómenos sociales a narrativas sencillas y comprensibles. Esto permite que la gente pueda manejar la información, pero esta simplificación puede alterar la realidad y ocultar causas y consecuencias dentro de ciertos fenómenos sociales. Y por último, los mitos crean una sensación de unidad y homogeneidad en la sociedad, narrativas que pueden ser compartidas para fortalecer una comunidad, pero pueden suprimir la diversidad y otras formas de entender el mundo. En esta sección también se habla de los estilos literarios y cuáles son sus funciones, y argumenta que cada estilo tiene una función en la estructura social, y conforme estos estilos cambian, reflejan los cambios en las estructuras a través del tiempo. Según Barthes, las elecciones de estilo de cada escritor no son completamente de elección personal, sino que su contexto social y cultural afectan la manera en que escriben. La elección personal de cada palabra y cada construcción gramatical refleja una función particular que busca ya sea informar, persuadir o emocionar. Y esta manipulación consciente crea significados específicos que buscan una respuesta particular en el lector. Para Barthes, esta búsqueda de la escritura neutra era inalcanzable, pero el entendimiento de las estructuras del lenguaje y la elección de palabras daba una función específica a los discursos. Para nosotros es importante aprender a identificar los matices en los discursos que oímos día con día para poder identificar si hay algún tipo de manipulación y saber cómo responder. O por otro lado, si en alguno de nuestros proyectos queremos generar sensaciones específicas, ¿qué elección de palabras vamos a hacer para llegar a ello? Muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima sesión.